es un poco compleja, ¿sí? La literatura contemporánea o la teoría literaria que se encarga de explicar, estudiar y describir lo que es la literatura, ha tenido o está manteniendo un determinado problema, ¿sí? Eh, Quizás ustedes que recién, mejor dicho, están preparándose, quizás vienen de una academia anterior o quizás estén en el colegio y estén pues ya con miras al examen de admisión de San Marcos, tienen que entender quizás, como todavía no están enterados, que la literatura actualmente tiene un problema. Actualmente los estudios posmodernos, estudios actuales de la literatura, manifiestan que todo aquello que sea verbal y que tenga un fin distinto al fin comunicativo es literatura. Una canción, un hip hop, un trabalenguas, una canción de niños, cualquier expresión que sea no con fin comunicativo, sino con otros fines, entonces se va a denominar literatura. Obviamente, esta visión posmoderna es una visión crítica porque no se establecen criterios de qué es y qué no es literatura, porque esta nueva visión posmoderna deja abierto, ¿sí? Deja abiertas las posibilidades que puede ser considerada una expresión como literatura, ¿sí? Y la mayoría de expresiones, cualquier expresión que no tenga una finalidad comunicativa, es literatura, según la visión posmoderna, ¿sí? Si seguimos esta visión, no tendríamos por qué hablar de géneros literarios, no tendríamos por qué hablar de figuras literarias, no tendríamos por qué hablar de corrientes literarias, en fin, de nada, ¿sí? Porque todo lo que sea verbalizado sería literatura. Esa es la visión actual, contemporánea, crítica. Vamos a establecer en esta clase los criterios tradicionales de cómo se concibe y se piensa que se está ante una obra literaria. ¿Sí? Entonces, inicio este tema con este problema actual que hay, porque se ha extendido tanto el concepto de literatura que ya no podemos decir cabalmente si tal expresión es o no es literaria. La visión tradicional estipulaba ciertas reglas que definían que una expresión verbal sea considerada literatura y que no sea considerada literatura. Ustedes tienen que entender que existen tres tipos de estudios que van a abordar el tema de la literatura. La literatura, en líneas generales, tiene que ver con la belleza a través de las palabras, ¿sí? Eh, Sin embargo, ¿sí? Esta literatura, esta belleza a través de las palabras, va a ser estudiado por tres áreas fundamentales. Una de las áreas es la la teoría literaria. Otra de las áreas es la historia literaria y otra es la crítica literaria. Entonces tenemos tres grandes estudios de la literatura: la teoría, la historia y la crítica, ¿sí? Cada uno con una visión y un problema distinto, obviamente. La teoría va a buscar explicar el qué es literatura, qué es literatura, ¿sí? Cómo se produce la literatura, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sí? De la literatura. La historia literaria, en cambio, va a darnos periodos de épocas vinculadas con una cierta forma
de producir literatura. Cómo la literatura se manifiesta a través de la historia, formando cierta etapa, ¿sí? Etapas. Etapa teocéntrica, donde la literatura giraba en torno de Dios. Etapa renacentista, donde la literatura busca reflejar el valor del hombre, ¿sí? Entonces, en la historia literaria está vinculado con de qué forma la literatura se ha desenvuelto o desarrollado en las distintas épocas. Por otro lado, tenemos lo que se denomina la crítica literaria. La crítica literaria es aquel estudio, ¿sí?, que va a cuestionar y valorar qué expresiones son mejores obras que otras, ¿sí? Va a valorar. La crítica valora las obras literarias, la historia los periodifica en un tiempo determinado y la teoría explica por qué es literatura, ¿sí? Justamente dentro de la teoría literaria que busca explicar este fenómeno llamado literatura, busca explicar, ¿sí? En su explicación, ¿sí? Busca explicar, en su explicación nos va a decir que las obras se van a dividir en 3 géneros o en 3 clases fundamentales. A esas clases fundamentales de obras que la teoría literaria clasifica, a esas 3 formas, ¿sí?, se les va a llamar géneros literarios, y es lo que vamos a desarrollar hoy día. También va a explicar cómo es el lenguaje literario. Así es que se va a tratar también hoy de las figuras literarias. ¿Ok? A nivel de historia, la palabra que te puede ayudar es periodificar. Nos va a dar un tiempo histórico determinado a cada obra y a cada autor, un periodo, una época. Y la crítica, la acción que va a realizar es la de valorar o la de juzgar qué es mejor o qué es peor, ¿sí? Entonces, ahí están los 3 estudios literarios. Antiguamente eran preguntas muy usuales en San Marcos, pero ya no, ¿no? Ya no se ve mucho este tipo de preguntas sobre teoría, historia y crítica. Sin embargo, ahí están mostrados para que tú lo reconozcas. Bueno, hablemos de los géneros literarios, que son las clasificaciones que la teoría literaria explica, ¿sí? Son clasificaciones de las obras, los géneros literarios, clasificaciones. ¿Quién lo estudia? La teoría literaria, ¿sí? En la imagen observamos los tres géneros clásicos propuestos por el más genio, por el más conocido y famoso hombre de la época antigua, ¿sí? El gran Aristóteles, ¿sí? Aristóteles, el Estagirita, el maestro de Alejandro, ¿sí? Alejandro Magno, Aristóteles, discípulo de Platón, ¿ok? Este hombre había clasificado las obras en 3 rubros, en tres géneros, ¿sí? Uno de los géneros tiene que ver con aquellas obras que se narran, las obras que se narran. El género épico, ya hablaremos eso después. El género épico, obras que se narran, ¿sí? Luego veremos obras que están vinculadas con la música, obras que tienen ritmo, ¿sí? Obras muy sentimentales y vinculadas, ¿sí?, con los sentimientos. Es el género lírico,
Perdón, lírico. No se ve bien, pero bueno, ahí dice lírico, ¿ok? Dice lírico. Y un tercer género que tiene que ver con la representación, palabra clave, representación o actuación, ¿sí? Estamos frente al llamado género dramático. Entonces, ahí están los tres géneros que el señor Aristóteles define, ¿sí? En una de sus obras muy famosas, tituladas Poética, ¿sí? Entonces, volvemos para borrar esto y continuar. La literatura tiene varios estudios, la teoría que explica, la historia que periodifica, la crítica que valora. Dentro de la teoría que explica el porqué de la literatura, ¿sí? Una de las explicaciones nos dicen que las obras se dividen en tres grupos. Esta división, esta clasificación de las obras se denomina los géneros literarios. ¿Sí? ¿Quién fue el primero o quién estableció la división de las obras en tres clases, en tres géneros? ¿Quién fue? Aristóteles. ¿Y cuáles fueron esos tres géneros, esas tres formas? El dramático, lírico y el épico. Son las tres formas de producir literatura. Literatura que se narra, literatura que se canta con sentimientos, literatura que se actúa. ¿Sí? Se acabó. Avancemos, entonces. Avancemos. La primera obra que clasifica a la literatura se llama Poética, compuesta por Aristóteles. ¿Ok? En este libro, Aristóteles buscaba, con este libro, él buscaba explicarnos la grandeza de la tragedia. La tragedia era una especie teatral que atraía a todo el mundo antiguo. Todos iban a ver el gran teatro de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides. ¿Sí? Todo el pueblo griego iba a ver el gran teatro, ¿no? Compren sus entradas. No, mentira. No había venta de entradas. Era gratis. El Estado financiaba el espectáculo, pagaba a los actores, pagaba a los que realizaban pues el escenario, los vestuarios, ¿sí? Era financiado por el Estado, ¿no? El Estado llevando cultura al pueblo. Aristóteles se fascinaba con las obras de teatro, sobre todo con la tragedia, en donde había personajes que sufrían dolores tremendos y sucedía algo interesante. Los espectadores que miraban, apreciaban esta obra de teatro, sentían un dolor cuando sufrían los personajes. Los personajes transmitían su dolor a los espectadores y ese dolor los purificaba a los espectadores, los convertía, los transformaba, les hacía pensar, reflexionar y de esa forma limpiaban, purificaban su propio espíritu, su propia alma. A este fenómeno de purificar tu alma, porque te has compadecido o porque has tenido miedo de algo. Entonces, a esto se le llamó catarsis, purificación del alma a través de la compasión o del temor. Entonces, la poética es el libro que escribe Aristóteles pensando en analizar la tragedia, ¿sí? Hablando de la catarsis, ¿sí? Aristóteles busca clasificar las obras, ¿sí? Justamente para poder decir dónde se encuentra la tragedia, ¿no? Hay tres géneros, el épico, el lírico y el dramático. La tragedia se encuentra en el, en el dramático, obviamente. A ver, aquí, los géneros literarios son pues una clasificación de las obras a través de su fondo y forma, ¿sí? Aristóteles maneja un concepto llamado mímesis. Los
lo que generan teorías, ¿sí? Tiene lo que se denomina también hipótesis. Toda teoría, ¿sí? Todo argumento sobre ciertas explicaciones de algo, toda teoría está formada por hipótesis. Hipótesis que se van a contrastar con la realidad, ¿sí? Contrastar. La hipótesis de Aristóteles en su teoría literaria, aquí específicamente para hablarnos de las obras y sus géneros, ¿sí? Aristóteles va a decir, voy a emplear el concepto o la hipótesis de mímesis. Cuando los artistas, los literatos, escriben un poema, una historia, una obra de teatro, lo que van a buscar es imitar, buscan imitar, ¿sí? La realidad. Obviamente el que nos representa en un teatro tragedias nos va a imitar situaciones de personas que sufren horriblemente. Mímesis. Cuando alguien exponga sus sentimientos, ¿sí? Va a imitar el mundo interno de cada uno. Cuando uno, por ejemplo, cuando cuente una historia, alguna aventura, alguna anécdota, eso va a imitar la realidad, ¿sí? Va a imitar. Todo imita la realidad. Cuando un pintor, ¿sí? Realiza pues un desnudo o pinta el paisaje, con su pintura está imitando la realidad. Para Aristóteles, la literatura es mímesis, es imitación con la realidad. Ahora, para Aristóteles existen diferentes grados de imitación a la realidad. El género de los tres, épico, lírico y dramático, va a ser aquel que logre imitar a la realidad objetivamente, va a ser el género épico, va a imitar tal cual a la realidad. En la Ilíada, obra de género épico, se imita cómo es un guerrero, se imita cómo son las batallas, se imita la realidad. El género épico es el más objetivo porque imita la realidad. El género, en cambio, que se aleja de la realidad objetiva y se centra en el mundo interno, en la realidad interna de las personas, y se exponen o se cantan canciones de amor tristes, alegres, festivas, alabanzas. Ahí hablamos del género lírico, que es el más subjetivo, porque se imita el mundo interno de cada uno, ¿sí? El mundo interno. En cambio, cuando haya obras de teatro, vamos a observar la mezcla de ambos, de lo lírico, perdón, de lo objetivo y lo subjetivo, ¿sí? Entonces, tengamos presente esto, los géneros literarios, pues, son clasificaciones de las obras y según Aristóteles, estos géneros se van a orientar bajo el concepto de mímesis o de imitación, ¿sí? Vamos a avanzar. El primer género que vamos a atracar, vamos a observar es el género épico. Es el género más antiguo. Proviene de la palabra epos, que significa palabra, narración o poema. ¿Sí? El género épico está vinculado con todas las narraciones. Todas las narraciones. Antiguamente, el género épico siempre estaba vinculado con las grandes acciones. Actualmente, el género épico está vinculado con cualquier narración, sea la narración de una acción grandiosa o sea la narración de una acción no tan grandiosa. Por ejemplo, la guerra, propio del género épico, una narración sobre los hechos.
Van a existir ciertas especies. Los géneros van a subdividirse en especies. Cada especie está vinculado con una época determinada de la historia. Si el género épico son grandes narraciones o simplemente narraciones, la epopeya son narraciones de hechos grandiosos dados en la época antigua. La Ilíada, la Odisea, la Ramayana son obras de guerra, de lucha, de combate, pero que está vinculada a la época antigua. El Cantar de Gesta, en cambio, son grandes acciones que no está vinculado, ¿sí?, a lo antiguo, sino a la época medieval. Época medieval. Y el poema épico está vinculado a toda obra renacentista de la época moderna. Así es que el género épico, que es narración, tiene como tres principales especies: a la epopeya, al cantar de gesta y al poema épico. En imagen. A ver, en la antigüedad, ¿sí?, las epopeyas, estas acciones heroicas, eran cantadas por aedas, ¿sí?, o rapsodas. El cantar de gesta, que es de la época medieval, era cantada por juglares, ¿sí?, por juglares o bardos. Así es que había una serie de artistas populares. A ver, vamos a describir una de las especies de género épico, que es la epopeya. La epopeya está vinculado con la formación de los pueblos, con elementos sobrenaturales, como el caso de la Ilíada y el caso de la Eneida, ¿sí?, obras propias de la epopeya. También apreciamos la participación de los dioses, ¿sí? Más epopeyas, no solamente en el mundo griego, también en el mundo en general, el Ramayana de la India y el Gilgamesh de Sumer. Son epopeyas que están vinculadas obviamente con el surgimiento o el origen de una nación o de un pueblo, ¿sí? El Ramayana y el Gilgamesh, por ejemplo. A ver, voy a repetir algún dato que dije. El género épico fue producido por por diferentes artistas que han tenido un nombre particular, ¿sí? Por ejemplo, la epopeya de la época antigua era cantada por los aedas, quienes eran unos poetas vinculados con algún dios. Eran como sacerdotes, los aedas, ¿sí? Eh, Cuando una aeda nos mostraba una obra, nos cantaba una obra, ¿sí? Tenía un contacto con las musas o con las diosas, ¿sí?, quien a través de él, ¿sí?, a través de él van a expresar una historia importante. Los aedas. Y también otro tipo de difusor de las epopeyas fue el rapsoda. Los rapsodas venían a ser discípulos, aprendices de los aedas. Ahora vamos a entrar al mundo medieval, los cantares de gesta, y aquí hablamos sobre hechos dados durante la época medieval, donde aparecen
caballeros que defienden un reino y luchan por el Dios verdadero. Una de las obras muy importantes de la época medieval, un cantar de gesta, es el cantar de Roldán. Hazaña gigantesca de Rolando, un caballero francés que lucha por su rey, ¿sí? Por Carlomagno, lucha por su rey y muere en su defensa. Muere en mano de los de los árabes musulmanes que se habían apropiado de, de España y que querían proseguir sus dominios por toda Europa, ¿sí? El cantar de Roldán, ¿sí? Un cantar de gesta francés. Obviamente los cantares de gesta tienen un sinnúmero de aventuras. Los dos últimos, ¿sí?, de la derecha son Beowulf y Siegfried, respectivamente. Beowulf y Siegfried. Y el primero es Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Aquí vemos tres cantares de gesta. ¿Ah? ¿Y quiénes eran los encargados de difundir estos cantares de gesta? El pueblo. El pueblo, tenía ciertos individuos con un arte especial para poder luchar y defender, pues, ¿no? O sea, los pueblos tenían un poeta especial, popular, hábil, llamado el juglar. El juglar. El trabajo del juglar era divertir al público y difundir historias grandiosas de caballeros que representaban al pueblo. El mío Cid representa a España, Beowulf representa a Inglaterra y de los Nibelungos está vinculado con el pueblo alemán, ¿sí? Entonces vemos aquí cantares de gesta. Vamos a avanzar. Esto no viene tanto, pero lo voy a escribir. Son los llamados poemas épicos. A ver, regresemos. El género épico son narraciones. Hemos visto el género, la especie llamada epopeya, época antigua, formación de pueblos, presencia de dioses, Iliada, Odisea. Luego hemos visto la especie cantar de gesta, que está vinculado con los caballeros medievales y con la lucha por el Dios verdadero. Eso pasaba en el cantar de gesta. En cambio, en el poema épico ya no se habla de grandes acciones en defensa del Dios verdadero, sino que se va a hablar de temas humanos, ¿Por qué? Porque en la época del poema épico es el renacimiento, ¿sí? A ver, los poemas épicos se dividen en dos grupos. Los que son religiosos y los que son de conquistas militares. La obra La Araucana, la Ercilla, los chilenos invadiendo el Arauco, que se encontraban los mapuches al sur del Tahuantinsuyo. La Araucana, obra de Ercilla, ¿sí? Los españoles conquistan a estos hombres fuertes, los araucanos. Luego también se encuentra la obra Jerusalén Libertada, que ya no gira tanto en torno de la defensa de las tierras santas, no, gira en torno de cómo son los hombres, ¿sí?, en su acción heroica.
Es un tema humano, el hombre en su acción heroica, no el hombre defendiendo Tierra Santa. Si hubiera una obra donde los caballeros defienden Tierra Santa, defienden al Dios verdadero, eso sería cantar de gesta y no sería poema épico. Para que sea poema épico tiene que haber o tiene que resaltarse el valor humano de los personajes, ¿sí? Chicos, un momento que hay mucho ruido aquí. Chicos, perdonen, pero el ruido no me deja trabajar bien. A ver, entonces, simplemente para cerrar, el poema épico está vinculado con las acciones, o sea, se busca centrar en la figura del hombre, ¿sí? Por eso el poema épico está vinculado a la época renacentista, ¿sí? Donde el hombre es el centro de todo, ¿ok? Por ejemplo, la obra de la Cristiada y el Paraíso Perdido, siendo obras religiosas, porque tocan el tema de Cristo y tocan el tema de Adán y Eva, ¿sí? Pese a ser religiosas las obras, están tratadas bajo una perspectiva humanista, porque se habla de Cristo como hombre y se habla de Adán y Eva como hombres, ¿sí? Desde una visión humanista. Eh, entonces, podemos resumir que el poema épico son narraciones, ¿sí? Hemos visto el tipo de obra épica, ¿sí? Primera fase. Luego vamos a ver la segunda fase, ¿ya? La primera fase de obras épicas es la epopeya, que tiene que ver con los dioses y la época antigua. Luego está el cantar de gesta, que tiene que ver con los hombres medievales, ¿sí? La época medieval y la defensa y formación de un reino europeo. Y luego el poema épico, que tiene que ver con los hechos humanos de conquistas militares o de temas religiosos. Se acabó la fase 1 del género épico, que son narraciones. Ahora vamos a trabajar el género lírico. Esta palabra proviene del término lira, que significa o que es un instrumento musical. Cuando hemos escuchado alguna balada o hemos escuchado alguna canción en inglés, quizás no sabemos inglés, pero basta el sonido, basta la melodía para que nuestro corazón sienta ese empuje, ese arrastre hacia el sentimentalismo.
Las obras que se centran en los sentimientos, ¿sí? Donde se revela el mundo interno del poeta. La obra que es subjetiva y no objetiva, como el género épico, ¿sí? Es el género lírico. Es subjetivo, se revela el mundo interno. ¿Ok? Es un tipo de obra que se encuentra siempre en un presente, porque todos los sentimientos que se leen en un poema se viven en el momento presente en el cual tú los lees. Por eso que es siempre en el tiempo presente. Hay varias especies, por ejemplo, una oda que tiene que ver con la alabanza sobre algo, puede ser la alabanza a la naturaleza, una especie de pleitesía a las mujeres, una alabanza al descanso. Hay muchos tipos de odas. Oda a la vida retirada de Fray Luis de León, que le canta como una alabanza al descanso en el campo. La égloga tiene que ver con el mundo de pastores y cómo los pastores lloran o expresan sus sentimientos a la naturaleza, ¿sí? En la naturaleza, ¿sí? A ver, me corrijo. No es que exprese un sentimiento hacia la naturaleza, sino que expresan sus penas de amores, expresan sus dudas, todo lo que pueda sentir un hombre, ¿ok? Pero lo hacen en un ambiente natural, lo hacen en el campo, lo hacen entre animales, ríos, montañas, nubes, ¿sí? La égloga es un poema pastoril, ¿ok? Poema de pastores. Luego está la elegía. Elegía es toda lamentación, toda tristeza. Sobre todo es por la lamentación por la muerte de alguien. Pero también puede ser simplemente cualquier lamentación. Eh, una elegía muy conocida es la de Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre. Coplas de Jorge Manrique. ¿Sí? Eh, Más obras. Por ejemplo, luego se encuentra Madrigal, que tiene que ver con poemas de amor, ¿sí? Luego viene el epigrama, que son apodos, letrías, burlas, que se realiza contra alguien o contra una costumbre. El epigrama, una sátira, una burla. Y la epístola, que es una carta. ¿Cuántas veces hemos escrito en el colegio, sí, o en la academia, cartas de amor a nuestras, nuestras obsesiones? Epístolas o cartas. Aquí están, son del género lírico. Vamos a borrar esto, ahondemos más. Aquí, por ejemplo, estamos frente a una obra del género lírico. En una obra del género lírico vamos a encontrar, ¿sí? Mucho subjetivismo, ¿sí? Y una forma de sentimiento de alabanza, oda, pena, tristeza, elegía. Mundo de pastores, Eglon, ¿sí? En este caso, se está hablando de la cebolla, cebolla luminosa, redoma, pétalo a pétalo se formó tu hermosura. Aquí estoy tratando sobre la cebolla y estoy admirándola. Esta es una oda, oda a la cebolla. A ver, continuemos mejor. Género dramático ahora, ¿sí? El tercer género. El primer género, el épico, que es la narración. El segundo, el lírico, es lo subjetivo, los sentimientos, lo musical. Ahora viene el género del teatro. El género del teatro. En epigrama podemos tener los epigramas de Quevedo. Quevedo tiene un epigrama conocido como érase un hombre pegado a una nariz. Érase un hombre pegado a una nariz. También ejemplos de epigramas son las letrillas de Felipe Pardo y Aliaga, ¿sí? Felipe Pardo y Aliaga en sus letrillas se burlaba de las facciones
mestizas de algunos personajes de la época de la independencia, ¿sí? Por ejemplo, una letrilla, un epigrama de Felipe Pareo Aliaga se tituló La Jeta del Guerrero, burlándose del mariscal Santa Cruz. El género dramático es el teatro, obviamente, ¿no? Aquí vamos a darnos cuenta que el teatro no cuenta algo, no nos narra algo, tampoco nos expresa un sentimiento de un yo poético. Entonces, el género dramático, ¿qué cosa realiza? La palabra clave es la representación. Representa, actúa. Hay una actuación, una representación, una imitación de la realidad, ¿sí? Presenta una actitud apelativa. ¿Cómo que apelativa? Llama al público, se dirige al público con el fin de cautivarlo, con el fin de impactarlo. Ya decía en el siglo V antes de Cristo Aristóteles, el teatro busca la catarsis. Impactas al espectador con la catarsis para que de esa manera el espectador se sienta pena del actor y tenga una reflexión, ¿sí? Una reflexión. Es la catarsis. Puede darse en verso o en prosa. La tragedia es aquella especie donde vemos un desenlace catastrófico, un desenlace que no le corresponde al personaje, porque el personaje no merece ese castigo, ese fin, ¿sí? En la comedia, en cambio, vemos comicidad, alegría y burla. Parodiamos la vida y nos reímos de ella en la comedia. Tragedia Edipo Rey, por ejemplo, tragedia Bodas de Sangre, ¿sí? Comedia Ñacatita, comedia El Cielo de las Niñas, se parodia la vida. El drama, por otro lado, lo que va a buscar es mezclar a la tragedia y a la comedia, colocando momentos tristes y alegres en una misma obra. El auto sacramental está vinculado con las obras religiosas, obras vinculadas a los sacramentos o el evangelio, ¿sí? A ver, continuemos, vamos a detallar cada uno de ellos, ¿ah? Cada uno de ellos, la tragedia, solamente lo mostramos, la Orestiada, ¿no? En esta obra de teatro que está organizada por 3 libros, el libro Agamenón, el otro libro Cuéforas y un tercero Euménides. Son 3 libros, son 3 obras de teatro unidas en una trilogía, ¿sí? En todas estas obras que están reunidas bajo el título de Orestiada, la trilogía, ¿sí? Vemos el tema de la venganza, el tema de la venganza que uno no quiere hacerlo, pero está obligado. A ver, en líneas pero muy generales, por el tiempo que me es corto, te diré, por ejemplo, en Agamenón, te cuento una vez muy sencillo. La reina está obligada en matar a su esposo, porque la sangre de su hija muerta, Ifigenia, reclama venganza. Y cuando, a ver, te cuento brevemente, el padre Agamenón, esposo de Clitemnestra, ¿sí? Agamenón sacrificó a su hija Ifigenia para que la guerra que él iba a tener en Grecia, en Troya, perdón, le vaya bien, ¿sí? Entonces, cuando volvió después de 10 años de guerra a casa, su esposa lo
asesinó. Pero ojo, lo asesina por la exigencia de la sangre de su hija derramada, ¿sí? Por su hija. En otro libro, en las Coéforas, es ahora Orestes, el hijo de Agamenón, quien va a llorar la muerte de su padre, hijo de Clitemnestra, mujer que lo vendió como un esclavo. A él y a su hermana la regaló a un pastor. A la hija, Clitemnestra fue una miserable. A sus hijos los regaló, ¿sí? Y ella se casó con su amante, ¿no? Egistos. En el libro Coéforas, Orestes se entera, luego de años de liberarse de sus amos, ¿no? Porque él era un esclavo. Orestes, cuando crece, se libera de sus amos y luego va al cementerio donde está su padre. Y luego Apolo, transformado en un sepulturero, ¿sí? Le va a confesar la verdad a Orestes, que su padre ha muerto por culpa de la madre. La madre lo mató, lo mató. Entonces, Orestes tiene la misión de ¿qué? De vengar la muerte de su padre, ¿sí? Porque el padre es más importante que la madre, ¿sí? El padre es más importante que la madre. Así que Orestes venga a su padre matando de esa manera a su mamá. ¿Basta? Orestes entonces, chicos, termina matando a su madre. La venganza de Orestes contra su madre. Y para terminar, por el tiempo que tengo muy corto, Euménides es el tercer libro en donde ahora unas fuerzas muy poderosas llamadas las furias van a buscar venganza, porque ellas no pueden permitir que la carne y sangre de una persona que dio, produjo, hizo que crezca su propio hijo, termine matando a su madre. Es imposible. No van a permitir esto. Así es que las furias van a perseguir a Orestes para matarlo y de esa manera vengar la muerte de la mamá de Orestes. Entonces, vemos que en esta historia es full venganza y cada personaje tiene que cumplir su deber. Laura Bodas de Sangre. En esta obra vemos también hay tragedia, es una tragedia. ¿Por qué? ¿Qué fue con Bodas de Sangre? Lo que pasa es que la novia, una novia que debía de odiar a su ex, porque el ex la humilló, porque el ex se acostó con la prima y tiene una familia con la prima, pero pese a tener una familia con la prima, todavía busca a la chica, la busca. ¿Quién es él? Leonardo. Y ella, que debe de odiarlo por todo lo malo que le ha hecho. Y ella, que debe casarse con otro hombre que es bueno. Pese a todo ello, ella se va con ese hombre que se burlaba de ella. ¿Sí? Se va. Y uno dirá, ¿pero por qué? Es que ella está atrapada en el amor y no puede evitarlo. ¿Sí? Esa es la tragedia, no poder evitarlo. Eso ocasiona que ambos se mueran, ¿ah? Tanto el amante de la novia y el novio, los dos se matan. Otra obra trágica es el Hamlet de Shakespeare y otra es Edipo Rey. Vamos a continuar, ¿ok?
El drama es la mezcla, hay elementos tristes y elementos alegres. Ollantay, por ejemplo, una obra que mezcla la tristeza de la separación de una pareja, todo porque el padre Ollantay le dice, perdón, todo porque Ollanta, un general delante suyo, le pide al Inca la mano de la hija. El Inca le responde, ¿acaso te crees un dios? Le dice, ¿acaso te crees un dios para pedirme tremenda abominación? Tú, casarte con mi hija, lárgate, fuera, no te quiero ver, le dice. Ollantay se va a burlar. Perdón, Ollantay se va a volver loco, porque le habían negado justamente casarse con la mujer que él adoraba. Va a durar 13 años, va a durar 13 años la guerra que Ollanta le va a realizar al padre, al papá de su amada, al Inca rey Pachacute, ¿sí? Ollantay va a pelear 13 años contra el Inca, 13 años. Bueno, al final la obra termina de forma feliz porque Pachacútec muere, asciende al trono incaico Tupac Inca Yupanqui, y de esa manera, cuando Tupac Yupanqui se entera de todos los problemas, perdona a Ollantay y hace todo lo posible para que Ollanta y su amada Kusikoyu se encuentren y vivan felices, ¿no? Otra obra es Fuente Ovejuna, ¿sí? Que tiene que ver con, eh, las violaciones que suceden en un pueblo, ¿sí? Todas esas violaciones, ¿sí? Que hay hacia las mujeres por parte de un comendador llamado Fernán Gómez. Fernán Gómez. Fuente Ovejuna, ¿no? Al final todo el pueblo se venga y mata al comendador, al violador. Otra obra, otro drama es La vida es sueño, donde un hombre vive encerrado en una torre, pero luego, a ver, desde que nació vive encerrado en una torre. Y él piensa que toda la vida es un sueño, ¿sí? Al final lo liberan de la torre y es nombrado rey inclusive, pero él sigue pensando que la vida es un sueño. Luego hablaremos de eso, ¿sí? Comedias, simplemente vamos a hablar de Aristófanes, de Molière, de Moratín y de Segura. La comedia busca justamente la parodia de la vida, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Volvemos al género épico, pero ahora en fase 2. Para San Marcos existen solamente 3 géneros: épico, lírico y dramático. Fin de la historia. Las demás universidades consideran 5 géneros. 5 géneros: épico, lírico y dramático, y luego narrativo y expositivo. San Marcos no considera el género narrativo, lo considera dentro del género épico. Y al género llamado expositivo, ¿sí? Lo considera simplemente, ¿sí? Un texto, un género extraliterario al género expositivo. Así es que este género llamado narrativo, San Marcos lo considera dentro del género épico. Y una vez ahí escribimos las novelas quizás más importantes que tú has escuchado: Crimen y Castigo, la historia de un asesino llamado Rodion Raskolnikov, ¿sí? Que luego se vuelve muy nervioso porque no puede dejar de pensar en las mujeres que ha matado, que ha asesinado. Él asesinó a 2 ancianas. Otra novela es La Metamorfosis. Gregorio Sams despierta convertido en un monstruoso insecto.
Luego viene La ciudad y los perros. Y obviamente también cuentos como Los gallinazos sin plumas de Ribeiro, ¿no? Género narrativo, ¿ah? Género narrativo o también llamado género épico en prosa, ¿ya? ¿Qué cosa es una novela? Un relato extenso como estos tres. Crimen y castigo, Metamorfosis y La ciudad de los perros. Se va a denominar cuento cuando sea muy corto y además tenga una forma creativa y de suspenso, ¿sí? Todos los cuentos siempre buscan la sorpresa. En el cuento Los gallinazos sin plumas, Pedro escapa con su hermano Efraín de todo el... No, a ver. Había un abuelo, ¿sí? Que maltrataba a sus nietos, obligándoles a que estos trabajasen, ¿sí? Recolectando basura. Pero luego, pues, los niños, uno de ellos se enferma, pisa un vidrio, el otro niño, para buscar alegría en su hermano, trae un perro a casa, un perro. Era el perro, el ser más querido por los niños. Lamentablemente, una de las tardes que el nieto sano había ido a buscar comida para el cerdo, llegó tarde. Y como llegó tarde, el abuelo había lanzado al perrito al chiquero, donde el perro enorme, eh, perdón, estoy hablando, ¿no? Había lanzado al perrito al chiquero y el cerdo enorme, perdón, y el cerdo se lo había comido. El niño Enrique, sí, pues, ¿no? Y Efraín se entera y lo que va a hacer es empujar al abuelo al chiquero y luego busca a su hermano para escaparse de ese calvario que es vivir en la casa del abuelo, engordando al cerdo pascual. También se habla de fábula, que tiene una lección moral, son enseñanzas. La leyenda y el mito, los dos buscan explicar. Sin embargo, uno explica el origen de cierto pueblo, de cierta costumbre, a través de hechos concretos o reales, como la leyenda. La leyenda mezcla la ficción con lo ficcional con lo real. En cambio, el mito, todo es ficción, todo es irreal. Vamos a avanzar. Esto ya lo veremos próximamente. Es de género de la narración. Te cuento que San Marcos está mucho más vinculado actualmente, desde el año pasado, con los textos narrativos. ¿Ok? Así es que va a ser muy importante reconocer lo que es la narración, lo que es el narrador, lo que es el tiempo, lo que es el espacio. Y a eso lo veremos próximamente. ¿Ya? Solo te lo pongo acá como una especie de antesala a lo que ya hablaremos próximamente. Aquí grandes narradores, ¿sí? El siguiente género que viene en este momento, esto no lo considera San Marcos. Esto para San Marcos sería género extraliterario, o sea, pertenece a otros saberes, no exclusivo a la literatura. Es de género expositivo. De esto no se habla, ¿ok? Vamos a ir ahora a la parte final. Esto no, no. Vamos a ir a las figuras literarias, ¿sí? Voy a presentar ese tema, ¿sí? Voy a presentarlo. Y luego vamos a resolver ciertos ejercicios, ¿ya? Si no alcanzará el tiempo, vamos a resolverlo la semana que viene, ¿ok?
Esto es muy breve lo voy a hacer, muy breve, ¿ah? Las figuras de dicción son figuras o son, a ver, antes de hablar de figuras, cuando nosotros utilizamos las palabras, lo realizamos para muchas cosas, para muchos fines, para informar, para expresar sentimientos, para mandar, pero hay un uso de las palabras, ¿sí? O del lenguaje, hay un uso, una función donde el lenguaje sirve para crear belleza, para expresar belleza. Cuando cuando el lenguaje sirve para expresar belleza, para expresar un contenido, un mensaje agradable, se habla de función poética o estética. En la función poética o en la función estética del lenguaje aparecen ciertas expresiones agradables, ¿sí? Estas expresiones agradables del lenguaje en función poética se denominan figuras literarias. Son recursos expresivos, ¿sí? Recursos expresivos. Existen dos tipos de recursos expresivos. Uno de ellos es eh, las figuras de dicción. Estas figuras de dicción tienen que ver con la pronunciación, con la forma de hablar. A ver, cuando una chica o un chico, pero sucede más con chicas, cuando una chica quiere atraer más, mostrar sus lindos ojos con mucha más vehemencia, o sus suaves labios con mucha más intensidad, ¿qué hace usualmente una chica? Se delinea los ojos para que parezcan más grandes. Sí, delinearlos con color negro, ciertas partes, generan una percepción de ojos más grandes. Luego también el color de los labios se pintan, ¿sí? De rojo, de fresa, de rosa, inclusive con escarcha, con brillo, ¿no? Para poder justamente cautivar más. ¿Qué ha pasado cuando hemos puesto brillo a los labios y hemos delineado los ojos? ¿Qué hemos hecho? Hemos alterado, hemos alterado la figura, el rostro de una mujer con fines estéticos. En las figuras de dicción también alteramos algo. ¿Pero qué alteramos? El sonido. El sonido. El sonido de las expresiones verbales. Por ejemplo, en la anáfora hay repetición de una palabra en cada verso. Tu voz es un canto, tu voz es vida. Esta repite a la otra, tu voz, tu voz. Hay repetición. Pero ¿para qué repetirla? ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo puedo decir, tu voz es un canto y es vida. ¿Para qué repito tu voz otra vez? ¿Sabes por qué? Porque suena bonito. Dicción significa lo que se habla y lo que suena, ¿no? Lo que se habla, lo que suena. Entonces, anáfora, repetición de palabras, ¿no? Al inicio de cada verso. Ahora viene el epíteto. Por ejemplo, la noche oscura me abruma. Oscura es una cualidad propia de la noche. ¿Para qué la digo? No sé. Claro, está de más. Es como decir eh, veneno mortal. Veneno mortal. Mortales de muerte, ¿sí o no? De muerte. Obviamente todo veneno provoca la muerte. ¿Para qué digo mortal? Si ya veneno está vinculado con la muerte. O, por ejemplo, yo digo el pasto verde. ¿Para qué digo verde si el pasto ya es verde? Eso es un epíteto. Cuando el adjetivo ya es obvio o inherente al sustantivo al cual modifica, ya no tengo por qué decirlo. ¿Pero por qué lo digo? Porque suena bonito y eso es literatura, sobre todo las figuras de dicción. Elipsis. Esta, de una vez, esta llamada elipsis,
con esta voy a expresarlo junto. Tanto el elipsis como la síndeton son eliminación de una palabra. El elipsis se elimina una palabra. Por tus labios ofrezco un mundo, por tus ojos ofrezco el universo. Se eliminó el verbo. Ahí hablamos de elipsis. Se llama asíndeton cuando eliminamos un conector. A ver, eliminamos un conector. Un conector puede ser i, ni, que, ¿sí? Conectores, conjunciones. Cuando yo elimino conectores, o un conector se llama asíndeton. Por ejemplo acá, la vi, la seguí y la enamoré. Pero al último no le he puesto el i. Eliminé la palabra i, asíndeton. Eliminé el conector. Ahora, se va a llamar polisíndeton cuando sea lo opuesto al asíndeton. Lo opuesto. El asíndeton elimina conectores, el polisíndeton aumenta conectores. ¿Ya? Vemos cómo se aumentan los conectores. ¿Ok? Y. Ahí hablamos de polisíndeton. ¿Sí? Y el hipérbaton, ¿cuándo hablamos de hipérbaton? Cuando hay un desorden en la oración, en la expresión literaria. ¿Y cómo sé que hay un desorden? Porque el orden de una oración sería sujeto, verbo, complementos. Percy juega, no, Caperucita Roja juega con el lobo feroz. Es de la oración. Pero yo puedo alterarla, ¿no? Puedo decir, con el lobo feroz juega Caperucita. O juega Caperucita con el lobo feroz. Cuando yo desordeno el orden sujeto de quien se habla, verbo y complementos, si yo desordeno eso, hablamos de un hipérbato. Así de sencillo. ¿Ah? Voy a terminar, chicos, con esta parte ahora. Recuerda, anáfora, repetición de la primera palabra, epíteto, adjetivo inherente, propio, redundante, pero lo digo porque suena agradable. Elipsis, eliminación de una palabra. Hipérbato, desorden del orden, sujeto, perdón, desorden de la fórmula sujeto, verbo y complementos. Desorden. Asíndeton, eliminación de la conjunción o conector. Polisíndeton, repetición, ¿sí?, de un conector. Vamos ahora a entrar a las figuras de sentido. Mientras las figuras de dicción son alteraciones a los sonidos, de cómo uno habla, en las figuras de sentido hablamos de alteración del significado. Alteración del significado. A ver, veamos por ejemplo el símil. El símil es una comparación directa. ¿Qué significa comparación directa? Por ejemplo, si digo, tu cuerpo como culebra se une a mí. Tengo la palabra cuerpo y tengo la palabra culebra. Voy a vincular a los dos elementos, a culebra y a cuerpo, y para eso utilizo un nexo, la palabra como. Cuando hay que comparar y hay un nexo, se llama eso símil, comparación indirecta. ¿Y por qué se llama indirecta? Porque tiene un enlace. Y cuando hay un enlace, a ello se llama indirecto. ¿Se acabó? ¿Se acabó? Así de sencillo. Acá podemos ver al rinoceronte. A ver, rino.
tampoco hay máquina. Bueno, ya. Acá comparamos al rinoceronte con el automóvil, ¿sí? Vemos la comparación, las palabras como, cuál, parece, semejante. Miren de rojo resaltadas las expresiones como, igual que, cuál, como, ¿sí? Ahí hablamos de símil, pero obviamente hay comparación entre un elemento y entre otro elemento. Luego, la antítesis es más sencillo. Vemos oposición de palabras. Si eres hielo inerte, ¿por qué tu fuego ardiente? Y vemos que hielo y fuego se oponen. Pero tú eres los dos. Eso es propio de la antítesis. A ver, vamos a ver esto. Esto es antítesis, que de donde supuestamente debe brotar el fuego, brota el agua. Esto es una contradicción, una antítesis. Revisa lo de amarillo y lo de plomo, ¿sí? Amarillo y plomo. Revisa cómo se oponen día y noche, olvidarte, recordarte. Sigamos. La hipérbole es súper fácil. Es simplemente una exageración. Una exageración. A ver, muy sencillo, ¿ah? Hipérbole. Tus ojos lloran mares, no lloran mares. Por doler me duele hasta el aliento. Exagerando como siempre, ¿no? Exagerando. Hipérbole, hipérbole. Entonces tenemos el símil con nexos, antítesis, ideas opuestas, hipérbole, exageración. Concluyamos con la figura más utilizada en literatura, la llamada metáfora, la más utilizada. Y aquí mucha atención porque voy a acabar con estos tres a la vez, ¿ya? Pero todo tiene que ver con la metáfora, ¿sí? Ahí voy a explicar. La metáfora es una figura literaria de sentido que tiene dos formas de darse. Primero, como una comparación entre dos elementos, obviamente, pero no tiene nexo. Una comparación como el símil, pero no tiene nexo. El símil sí tiene nexo. Otra forma de metáfora es cuando reemplazamos una por otra. A ver, pero cuando reemplazamos una por otra palabra es porque ambas tienen una cierta comparación. Para que me entiendas, voy a utilizar un ejemplo que no es tan agradable, pero lo voy a utilizar. Era el año 97 o 96. No, mentira, me equivoco. En el año 95 o 94 era. Bueno, la cosa que estaba en primaria, en 95 creo, ¿sí? O en 94. Bueno, estaba en primaria, en último año de primaria, sexto grado de primaria. Y entonces, pues, teníamos una compañera todos en el colegio, una compañera que se molestaba siempre se molestaba. Se molestaba porque le decíamos siempre papa. Se llamaba Laura. Y le decíamos, Laura, eres una papa. ¿Y por qué le decíamos así? Porque en verdad tenía la cara de papa. De verdad, tenía la cara igualita que una papa. Y por eso le decíamos, Laura, eres una papa. Si yo digo, Laura, eres una papa, estoy comparando A, que es Laura, con B, que es papa. ¿Sí? Entonces, cuando hay comparación, pero sin nexo entre dos elementos, hablamos de metáfora. El ejemplo, Laura es una papa. Ahora, la otra forma de metáfora es la de sustitución. Una palabra reemplaza a otra
pero entre ambas hay semejanza. Por ejemplo, ¿no? Ya tanto a mi amiga le llamábamos Papa que nos olvidamos de llamarle Laura. Y siempre decíamos, ¿no? Profesora, Papa está molestando, ¿sí? Entonces, con la palabra Papa ya reemplazamos a mi amiga Laura, ¿sí? Entonces, la metáfora es un reemplazo A por B o es una comparación directa, sin nexo. A es B. Ejemplos, los ojos del cielo destellan a lo lejos. Aquí los ojos ha reemplazado a estrellas. Es A por B. En cambio, la segunda dice, las estrellas son los ojos del cielo. Tenemos estrellas y ojos del cielo. Los dos elementos comparándose. Pero no hay un nexo, ¿no? No hay un cómo, un cuál. En la metáfora de comparación es parecida al símil, es parecida, solo que el símil tiene un nexo, como cómo, como parece semejante. Mira, aquí está la señora Papa. Ya, miremos la frase de Cervantes Saavedra de El Quijote de la Mancha. Leemos esto para acabar, ¿ya? Esto. Su nombre es Dulcinea. Sus cabellos son oro. A y B. Estamos comparando. Metáfora. Cabello con el oro. Su frente, campos elíseos. Estamos comparando. La frente con los campos elíseos. Es metáfora. Sus cejas, algo del cielo. Cejas, A, algo del cielo. La comparación, ¿verdad? B. Y así sucesivamente. Mármol, su pecho. Mármol es A, perdón, B, y su pecho es A, ¿no? Mármol, su pecho. Mármol, su pecho. Quizás por lo duro, ¿no? Y no blando. Hay una comparación, A y B, A y B. Pero también está el caso de el reemplazo. A reemplaza B, lo reemplaza. Las perlas de tu boca, perlas reemplazó valientes. El blanco algodón que surca el cielo, blanco algodón que reemplazó blanco algodón que reemplazó las nubes y el tambor de tu pecho que reemplazó a tu corazón. Entonces, en la metáfora, ¿qué cosa hay? Comparación. Puede estar los dos elementos, A es B o A y B, están los dos elementos, pero sin nexo. Y la otra metáfora es cuando hay una sustitución. Una palabra reemplaza a otra. Claro, tiene semejanza, ¿no? Vamos a terminar con la sinécdoque y metonimia. Te cuento, la sinécdoque y la metonimia son parecidos a la metáfora. Se reemplazan una palabra por la otra, pero en la sinécdoque el reemplazo que existe es de parte. Miremos, basta ver el cinturón, el color rojo y blanco, y sabemos que estamos hablando de la lata de Coca-Cola navideña, ¿sí? No hace falta más. Con esas partes mi cerebro entiende el todo. Hablamos de sinécdoque. Me dan la parte y yo entiendo el todo. Mire lo de rojo. Cumpliste 19 abriles. Abriles reemplaza el año. Todo por la parte. Se quedó sola con 4 bocas que alimentar. Bocas está vinculado a hijos. El heredero al trono. Trono vinculado a reino. Esto es sinécdoque.
todo por la parte o la parte por el todo. Tienen que parte todo. Y por último, vamos a hablar de la metonimia, que tiene que ver con también una vinculación de reemplazo, pero no hay la idea de parte todo, sino hay idea de secuencia. Le hizo daño el sol. Bueno, en verdad el sol no, sino el calor o los rayos del sol. ¿Es culpa del dinero? Bueno, en verdad de la avaricia, ¿no? No del dinero mismo. También puede ser metonimia por el uso del contenedor por el contenido. Me serví 2 platos. 2 platos. No, no, no. Me serví 2 segundos. ¿Sí? 2 escabeches. 2 lomos saltados. Eso te sirves. Los platos no. Pero yo digo 2 platos. Deme 3 más y nos vamos. 3 botellas más y nos vamos, dice tu tío en una fiesta. 3 botellas más y nos vamos. Obviamente no se refiere a 3 botellas vacías, no se refiere a los tragos o bebidas que se encuentran en esas botellas. Eso es metonimia también. Será metonimia también el símbolo por la cosa simbolizada. Juró lealtad a la bandera, cuando en verdad juró lealtad al país, no a la bandera. ¿Sí? Y la clásica metonimia es aquella que se da entre autor y obra, ¿no? Me gusta Becker, no me gusta el hombre Becker, me gustan las obras de Becker, ¿sí? Entonces, leyó a Virgilio, no, uno no lee al hombre Virgilio, uno lee las obras de Virgilio. Aquí ahora te voy a dar un esquema más. Esto, por favor, también es importante. Es lo mismo que dije. Solo vamos a agregar 2 datos más. En el epíteto no solamente hablamos de cualidades obvias, blanca nieve, encendido fuego. También pueden ser epítetos cuando tenemos sobrenombres vinculados a cada héroe en particular, como Miguel Grau, el caballo de los mares. El caballo de los mares sería un epíteto. Así como aquí, domador de caballos es un epíteto de Héctor. Bueno, ahora sí, chicos, gracias por quedarse hasta esta hora. La semana que viene vamos a responder a las preguntas. Por favor, me lo recuerdan al comienzo de la clase. A ver, antes que se retiren, ¿sí? Recuerden, por favor, preguntar, traer más cuestionarios, ¿sí? Y ten presente que puedes aprovechar esta forma de enseñanza y puedes preguntarme directamente a través del chat, ¿sí? No te quedes sin preguntar si es que algo no lograste captar, ¿sí? Así que chicos, nos vemos, cuídense bastante, hasta la próxima clase, chicos, ¿ah? Nos vemos, cuídense. Profesor, cuídese. Hasta luego, profesor. Ya, igualmente, hasta luego, cuídate, cuídate. Hasta luego. Gracias, gracias, hasta luego.